Entonces, ahora sí ya podemos entrar a la entrevista del día de hoy. Vamos a ver por acá. Sí. Entonces, me encuentro hoy con José Manuel Alejandro Moreno. Él es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Historia de la Escuela Normal Superior de México y además es maestro de secundaria. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, aquí andamos. Qué bien, qué bien. Entonces, cuéntame, hemos escuchado mucho en las noticias últimamente, pues, sobre el regreso a clases de la SEP. He visto que en las noticias se han entrevistado a especialistas en educación que nos hablan sobre pues, los problemas de educación de los niños. He visto que también se entrevista a doctores que nos hablan sobre la situación de salud. Pero, bueno, tampoco es que nuestra revisión de medios sea muy amplia, porque tampoco somos eh, un programa con tantísimo personal, pero no he escuchado que se les haya preguntado a los docentes de la SEP qué piensan sobre esto. Entonces, por eso te invitamos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo está la situación de los maestros en la Sí, SEP actualmente? ¿Cómo va el regreso a clases? pues bueno, sinceramente es algo hecho al vapor por las autoridades. Eh, Tanto las autoridades como en el sindicato, pues simplemente nos dieron la puñalada por la espalda. Esto comienza digamos, cuando nos vacunan, que es en el mes de mayo, que solamente nos ponen una vacuna que es la Cancino. Después de ahí regresamos en lo que fue en la primera semana de junio, el 7 de junio, a clases presenciales. En algunas escuelas, pues se tomó el consenso y sí no se regresó, pero en otras, sí, pues casi como, no a la fuerza, pero sí, pues nos hicieron regresar. Pues sinceramente aquí, este, después de esto, bueno, del intento de clases presenciales, que algunos sí cerraron cuando volvió el semáforo en amarillo, en este receso escolar, primero empieza imponiéndonos un calendario que es de 200 días, donde dicen que empiezan el 30 de agosto y termina hasta el 28 de julio, donde pues normalmente terminábamos los primeros días de julio. Ahí fue pues digamos, el inicio de la imposición de este regreso a clases, donde después el presidente como el dirigente nacional del sindicato, el maestro Cepeda, dice que a nosotros se nos dio una consulta, pero sinceramente, si tú le preguntas a cualquier maestro, pues dicen, no, es que no hay condiciones. Y sinceramente no hay las condiciones para regresar. ¿Por qué? Porque en primera nuestra población, que son adolescentes de 12 a 15 años, no están vacunados. O sea, esa es una de las grandes preocupaciones. Otra, otra situación es que pues a nosotros no se nos ha capacitado totalmente para lo que es este regreso a clases. Y actualmente no es, en este día que es 18 de agosto, no hay un documento oficial hecho por la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, en donde a nosotros nos digan un protocolo exacto de cómo regresar a clases. Y bueno, según la secretaria de Educación, que es la maestra Delfina, nos dice que a nosotros ya se nos está capacitando, que incluso ya manejamos en la cuestión socioemocional, y vamos a regresar con todo con los niños, pero sinceramente son curros al vapor, solamente ella, esos protocolos, ella los conoce, pero sinceramente a nosotros los maestros estamos con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros ya se nos planteó este taller de capacitación en donde siquiera nos han capacitado en nada, y pues imagínate, vamos a regresar en una situación incierta a lo que van a ser las clases presenciales. Pues sí, está muy grave lo que me platicas. Yo no sabía que ya habían regresado a clases desde junio. Yo creí que apenas ahora iba a iniciar el regreso a clases. Eso es grave. Pero además, justo, mi siguiente pregunta iba a ser, ¿cómo, o sea, si los han capacitado para la nueva normalidad? O sea, ya mencionaste el problema de la salud mental, básicamente, de los jóvenes que van a estar con ustedes, pero también imagino que pues, es un problema, ¿no? O sea, se ha perdido curso y un tercio, curso y un cuarto de clases, entonces, ¿cómo los van a retomar? ¿Va a haber un proceso de regularización? Me imagino que no todos las chavas y los chavos están, o sea, pudieron tener acceso a las mismas clases.
Y además de eso, eh, no tengo claro, pero porque ya ves que la estrategia de comunicación de la SEP ha tenido varios problemas con esto de la carta y demás, que al parecer el regreso va a ser opcional. Entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes? ¿Van a tener clases presenciales y además clases en línea? ¿Solo clases presenciales? ¿Les han explicado cómo va a funcionar? Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues nosotros para empezar nos tenemos que enterar y eso han hecho youtubers maestros que nos enteremos, que tengamos un poquito más de fogosidad en este tema, porque te digo, no hay documento oficial que nos diga bien el protocolo. Nos tenemos que enterar ya sea por las mañaneras, donde pues sinceramente también al presidente se le preguntan cuestiones muy concretas y no sabe contestar. También a la secretaria de Educación también se le contesta así. Este, y bueno, según ellos, dicen que a nosotros ya nos están capacitando. El regreso, pues sí es opcional, pero para los alumnos. Para nosotros como profesores, pues sí, el discurso dicen que nada por la fuerza, todo por la razón, pero sinceramente a los directivos se les dio la orden de que, pues, si no, tú no vas como maestro, el maestro tiene que tener como un fundamento legal para decir si vas o no vas. Pero al final ese fundamento legal no te sirve porque te van a llegar los descuentos y se va a aplicar la normatividad. Y pues digamos que muchos maestros estamos regresando pues más por el miedo a perder nuestro empleo o a otra cosa. Y respondiendo a lo que van a hacer, lo de las clases presenciales, pues al alumnado se le está consultando, o sea, quiénes van a estar presencial, quiénes van a estar en línea. Según la secretaria, dice que se van a capacitar a aquellos maestros que están en las oficinas, este, para que ellos retomen el aprende en casa, pero al final no va a ser así, porque en los talleres de capacitación a nosotros y en el consejo técnico más seguro se nos va a dar la orden. ¿Sabes qué? Arma dos planeaciones. Una donde sea presencial, donde trates de llevar lo más normal posible tu clase, pero por otro lado, tienes que ver Aprende en Casa, tienes que hacer actividades con base en Aprende en Casa para que tú también evalúes a esos niños. O sea, ¿dónde quedó ese discurso que no vamos a tener esa carga? Al contrario, vamos a tener más carga de trabajo que incluso la tuvimos en este ciclo que pasó, que fue totalmente en línea. Y sinceramente, pues, sí, cada vez está peor y lo que hace la SEP son cosas al vapor. Muchos profesores, por eso seguimos con esta incertidumbre, pues hasta decir con miedo, para decir qué vamos a hacer. No tanto de que no queramos regresar, porque al fin y al cabo el instinto de un docente siempre va a ser estar ahí con sus alumnos lo más cercano posible. Pero el problema es, si mis autoridades no me dicen cómo regresar de forma exacta, entonces pues nosotros, pues con lo que podamos lo vamos a hacer. Pero sinceramente, sí es muy, muy difícil lo que estamos viendo ahorita en esta planeación de regreso. Pues me preocupa mucho todo lo que me platicas. Me platicas, o sea, que la estrategia de divulgación de la información que ustedes tienen que tener es mala, que la capacitación que les están dando es mala, que sí, que como dices, todo se hace al vapor. Otra cuestión que he visto en los medios y que no me ha quedado claro cómo se está resolviendo es si se están adecuando las escuelas. Justo como mencionas, las y los chavos todavía no están vacunados. Entonces, ¿se están tomando en cuenta protocolos serios para evitar que se contagien entre ellas y ellos, que se contagien en el transporte público? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en lo que son los protocolos, pues la SEP se deslinda diciendo cada contexto lo tiene que hacer, o sea, cada escuela lo tiene que hacer. Y sí, cada escuela pues planea lo más posible, pero pues simplemente no tenemos los insumos. Los médicos dicen, necesitamos el termómetro del CO2, necesitamos que las áreas estén bien ventiladas, necesitamos, o sea, se necesitan muchas cosas para tener un regreso seguro. Este, lo más que nosotros podemos hacer es tener, en nuestro contexto siempre es 50
45 alumnos y a lo mucho que te van a decir son 25, mete 25, 20, 30 alumnos por secciones. También los niños no están tan acostumbrados al uso de cubrebocas, eso también es algo que nos preocupa mucho, porque pues sí, o sea, las primeras semanas tenemos como que ser muy firmes en lo que van a ser pues las medidas que nos han implantado desde que inició esta pandemia, el uso de cubrebocas, el gel, lavarse las manos constantemente, entre la sana distancia, entre otras medidas. Pero no nos han dicho, los, los insumos son insuficientes. Hay escuelas que no van a tener, no tienen incluso agua y pues sinceramente para incluso los alumnos va a ser un gasto muy importante, o sea, tener su gel, su cubrebocas, van a ser gastos extra y pues la situación de ellos, así que digas muy acaudalada, pues tampoco es. Y sí, eso es difícil, esa situación también es muy difícil. Pues sí, no quiero repetirme, pero se oye muy grave todo lo que me planteas. Mi última pregunta sería, ¿están tomando alguna manera manos en el asunto? ¿Se están organizando? ¿Están teniendo alguna manera de protestar o exigir que todos esos problemas que me planteas se solucionen? Pues muchos pues, hemos llegado a lo que es al principio la protesta pacífica hecha por un youtuber llamado Soy Docente. Pero no hemos llegado así a, digamos, a tener un movimiento porque lastimosamente el magisterio es, es muy desunido. Sobre todo en la sección que estamos, que es secundarias técnicas, históricamente se ha dedicado como que a dividir, como que a hacer que los docentes no se organicen. Digamos que la última organización que tuvimos fue en contra de la reforma educativa, donde pues igual, con una evaluación querían pues quitarnos nuestro trabajo, pero al final la fuerza del docente pudo más, incluso por los exámenes derrotamos al gobierno, y actualmente no, bueno, sí hay ciertos grupos, pero como el grupo magisterial está muy desunido, e incluso el sindicato, que es el primero que tendría que alzar la voz, fue entreguista con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, es muy difícil digamos, esa organización que llega a tener nuestro cuerpo magisterial lastimosamente. Pues muchas Sí, gracias. Eh, ya sé que había dicho que esta iba a ser mi última pregunta, pero había una más que quería hacer y se me olvidó hacer. Y es sí, claro que sí. esta polémica que hubo sobre la carta responsiva, que la verdad fue, pues, fue bastante lamentable. Digo, preocupó a muchos madres y padres de familia. Primero, justo la secretaria de Educación dijo que sí iba a estar la carta, luego el presidente dijo que no, y luego la secretaria dijo que no, que en realidad tampoco. ¿Qué está pasando con esta carta? ¿Es realmente un lavarse las manos y si los estudiantes se enferman es culpa de las madres y los padres de familia? ¿Qué nos puedes decir sobre esta carta que está causando tanta polémica? Bueno, sinceramente la carta responsiva para mi forma de ver es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, o sea, en cierta manera tú tienes que comprometer al padre de familia de que su hijo va a ir sano a lo que va a ser la jornada escolar. Pero también aquí la SEP se estaba lavando las manos. ¿Por qué? Porque si un niño se contagia, ¿a quién le van a echar la culpa? Muchos argumentan, no, es que los niños también van a plazas, van a fiestas, van a la playa, y luego ¿qué? Aquí en esta situación, pues van a decir, sí, mi hijo fue a la playa, fue a las plazas, fue a las fiestas y no se contagió. Y fue a la escuela y se contagió. ¿A quién le van a echar la culpa? Primera línea, le van a echar culpa a los maestros, a la escuela, y ya incluso dijo la SEP que no va a cerrar la escuela en caso de registrarse un contagio. O sea, ya es una situación muy lamentable. Y sí, el presidente, como en redes sociales, se alzó mucho la voz en decir
La carta responsiva es como si te subieras a un bungee. O sea, tú vas a tener tu grado de responsabilidad. Si la escuela, pues, es un lugar, digamos que es tu segundo hogar, ¿cómo vas a firmar una responsiva en la cual, pues, es una situación de riesgo? Muchas personas lo manejaron así y es por eso que el gobierno dio marcha atrás con esa dichosa carta compromiso. Porque sí, o sea, se iban a lavar las manos y se iban a echar la culpa. Y pues imagínate, si ya no hay esa carta responsiva, pues yo creo que invitaría a los padres de familia a decir, si llevan a llegar a sus hijos y esperemos que no se lleguen a contagiar, pues simplemente no le echen la culpa ni a los maestros, ni a la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros, pues ahora sí que nos pusieron ahí y nosotros tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Al fin y al cabo, es que el gobierno quiere reactivar la escuela porque es algo económico también para ellos. Pero sinceramente, que le echen la culpa al gobierno, que le echen la culpa a la Secretaría de Educación, incluso al líder del CENTE. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que abanderaron esa situación y el presidente tomó la decisión de regresar a clases presenciales no por instituciones públicas, fue por instituciones privadas que ya le piden a gritos, las escuelas privadas, regresar a presencial. O sea, si tú eres el dueño de las escuelas públicas, ¿cómo le vas a tomar la palabra a algo que es tu contraparte? Y sí, o sea, la carta responsiva fue esa arma de doble filo en la cual, pues sí se quiere lavar las manos y esperemos que no, pero eso va a ser todavía más contraproducente a ese regreso a clases al vapor que está planeando el gobierno de México. Pues, José Manuel Alejandro Moreno, eh, muchas gracias Sí, por todo lo que nos has platicado. La verdad es muy preocupante. Sí, si la situación de los estudiantes y cómo iban a regresar y todo el problema con que pues otra vez se eleven las tasas de contagio y estas cosas, todavía estamos más preocupados por todo lo que nos describes de cómo va a ser la situación de las y los maestros. Pues sí, sí, la verdad. Sí. de nuevo te agradezco mucho, espero podamos seguir en contacto contigo para preguntarte pues, cómo avanzan las cosas, que nos sigas informando cómo va esta situación, si se mejora la capacitación que le están dando ustedes, la estrategia de comunicación, todos los problemas que nos has planteado. Entonces, por favor, sigamos en contacto y de nuevo, muchas gracias por estar aquí en este noticiero. Al contrario, gracias por invitarme. No, de qué. Buenas noches. Hasta luego, Hasta buenas luego. noches. Pues de nuevo, este fue José Manuel Alejandro Moreno platicándonos sobre la situación docente en, pues él está en una secundaria y en general en el sector de educación pública.